El obturador de la cámara se cierra, y durante un instante, el mundo parece detenerse. Frente al lente, una joven de apenas 21 años sostiene la mirada con una calma que desarma. No hay esfuerzo, no hay pose, solo una presencia imposible de ignorar. El fotógrafo, uno de los más prestigiosos del siglo XX, baja la cámara en silencio. Después dirá algo que no diría de nadie más, que jamás había visto una belleza así. No comparable, única. Pero esa imagen perfecta escondía una verdad incómoda. Esa mujer, admirada en Europa, deseada por las revistas más influyentes y convertida en símbolo de elegancia oriental, no tenía control sobre su propia vida. Fue prometida siendo apenas una adolescente, enviada a un país que no conocía, obligada a cumplir un rol que nunca eligió, y cuando dejó de ser útil, la devolvieron. Lo que estás a punto de ver no es solo la historia de una princesa. Es la historia de una mujer convertida en moneda política, de un amor que no pudo sobrevivir al poder y de una decisión que nadie esperaba. Porque lo que ocurrió después de su caída no solo rompió las reglas de su época, las dejó en evidencia. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque esta empieza mucho antes de esa fotografía. 1. Origen y contexto. El 5 de noviembre de 1921, en la ciudad mediterránea de Alejandría, nació Fawzia de Egipto, dentro de un mundo donde todo estaba diseñado para ser observado, pero no necesariamente vivido. El palacio de Ras el Tin, con su mármol blanco importado y sus jardines abiertos al mar, no era simplemente una residencia real, era una declaración política en un Egipto que, aunque formalmente independiente desde 1922, seguía profundamente condicionado por la influencia británica. En ese entorno, el lujo no era un exceso, era una herramienta de legitimidad. Sin embargo, dentro de esas paredes, la infancia no se medía en libertad, sino en control. Su padre, el rey de Egipto en ese momento, gobernaba con una lógica rígida, casi mecánica, donde el orden estaba por encima de cualquier emoción. No era solo una cuestión de carácter, sino de contexto. Mantenía el poder en un país atravesado por tensiones internas y presiones externas, lo que hacía que incluso su vida familiar estuviera atravesada por esa necesidad de control. En casa, eso se traducía en distancia, en una ausencia de afecto visible que obligaba a sus hijos a aprender algo muy temprano, que sentir no era tan importante como parecer. Y esa diferencia marcaría profundamente a Fawzia durante toda su vida. Pero su madre, Nazli Sabri, representaba una fuerza completamente distinta dentro del mismo sistema. Había sido educada con una mentalidad más abierta, conocía Europa, hablaba idiomas y entendía que el mundo estaba cambiando, aunque la corte intentara ignorarlo. Fue ella quien trató de sembrar en su hija algo que no encajaba del todo en ese entorno: pensamiento propio. Le enseñó a observar, a cuestionar en silencio, a entender que existían otras formas de vivir. Sin embargo, había algo inevitable en todo esto, porque por más que intentara prepararla, sabía que no podría protegerla del destino que le esperaba. Desde muy pequeña, Fawzia destacaba de una forma que iba más allá de lo evidente. Sí, su belleza era innegable, pero lo que realmente captaba la atención era su presencia, esa manera de llenar un espacio sin esfuerzo, sin buscarlo. Sus ojos azules, raros en su entorno, se convirtieron rápidamente en un símbolo, en una historia que otros contaban sobre ella antes de que pudiera definirse por sí misma. Pero esa singularidad tenía un costo silencioso. No la hacía más libre, la hacía más valiosa dentro de un sistema donde las personas no eran vistas como individuos, sino como piezas estratégicas. Y aunque su vida parecía privilegiada desde fuera, viajes a Europa, veranos en París, una educación impecable, había una constante que nunca cambió: la ausencia total de elección. No decidía con quién compartir su tiempo, no elegía su camino, y mucho menos su futuro. Mientras aprendía a sonreír en el momento exacto y a moverse con elegancia en un mundo que exigía perfección constante, en otro país ya estaban tomando decisiones por ella. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, porque sin saberlo, su destino ya no le pertenecía, y lo que venía después lo confirmaría de la forma más dura posible. 2. Ascenso y matrimonio. En 1939, con apenas 16 años, Fawzia se convirtió en el rostro de una de las bodas más fastuosas del mundo árabe, un evento que no solo buscaba celebrar una unión, sino enviar un mensaje político al mundo entero. El Cairo se transformó en un escenario cuidadosamente orquestado,
calles abarrotadas, transmisiones radiales en directo y una puesta en escena que evocaba relatos orientales idealizados. Pero detrás de ese despliegue había una verdad imposible de ignorar. Aquello no era una historia de amor nacida del deseo, sino el resultado de meses de negociaciones entre dos casas reales que entendían el matrimonio como una herramienta de poder. Su esposo, Mohammad Reza Pahlavi, tenía 20 años y representaba el futuro de una dinastía relativamente nueva que necesitaba legitimarse frente al mundo. Su padre, Reza Shah Pahlavi, había construido su poder desde el ámbito militar, modernizando Irán a un ritmo acelerado, pero sin el respaldo de una tradición monárquica consolidada. Casarse con una princesa egipcia no era solo un gesto diplomático, era una estrategia para adquirir prestigio histórico. Para Egipto, en cambio, la alianza significaba reforzar su influencia en la región. Era un intercambio perfectamente equilibrado en términos políticos, pero completamente indiferente a la dimensión humana de los involucrados. Sin embargo, había algo que nadie había previsto. Entre el peso del protocolo y la vigilancia constante de la corte, surgió una conexión inesperada. No fue inmediata ni perfecta, pero sí lo suficientemente real como para generar una ilusión de posibilidad. Él encontraba en ella una calma que contrastaba con la rigidez en la que había sido criado, y ella descubría en él a alguien que, al menos en ciertos momentos, la veía más allá de su rol. Ese vínculo, aunque frágil, permitió que durante un tiempo el matrimonio pareciera algo más que una transacción. Pero lo que nadie veía en ese momento es que esa conexión tendría que enfrentarse a un sistema mucho más fuerte que cualquier emoción individual. La llegada a Teherán marcó un punto de ruptura que no fue inmediato, pero sí inevitable. El contraste con Egipto era profundo. El idioma, completamente distinto. Las costumbres, más rígidas. Y la arquitectura misma del poder, reflejada en palacios cerrados, con muros altos y pasillos largos que amplificaban la sensación de aislamiento. Fawzia pasó de un entorno luminoso y abierto a uno estructuralmente impenetrable, donde cada espacio parecía diseñado para contener, no para acoger. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque más allá de las diferencias culturales, comenzó a instalarse en ella una sensación constante de extranjería, como si nunca pudiera pertenecer del todo al lugar donde debía reinar. Y aunque su esposo intentaba construir un puente entre ambos mundos, el entorno operaba en sentido contrario. La corte iraní no la observaba como persona, sino como función. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era interpretado bajo un único criterio: su capacidad de cumplir con el rol que se esperaba de ella. En ese contexto, su valor no dependía de su inteligencia ni de su carácter, sino de algo mucho más específico y restrictivo. Y lo que vino después fue inevitable, porque en ese sistema, una reina no era medida por lo que era, sino por lo que podía producir. Y cuando esa expectativa entra en juego, todo lo demás deja de importar. 3. Conflicto central. En octubre de 1940, Fawzia de Egipto dio a luz a su primera hija, Shahnaz Pahlavi, en un contexto donde cada nacimiento dentro de la realeza no era solo un acontecimiento familiar, sino una cuestión de Estado. La niña era sana, hermosa, y en cualquier otro entorno habría sido motivo suficiente de celebración. Pero en la lógica de una monarquía hereditaria como la iraní, donde la estabilidad del trono dependía directamente de la continuidad masculina, ese nacimiento llegó acompañado de una decepción silenciosa. No se expresó abiertamente, pero se sintió en cada gesto contenido, en cada felicitación medida. Porque no era un varón, y eso, en ese sistema, lo cambiaba todo. La presión que comenzó a rodearla no fue explícita ni inmediata, y precisamente por eso resultó más destructiva. No hubo reproches directos ni acusaciones formales, sino una red invisible de expectativas que operaba constantemente. Las damas de la corte comentaban con sutileza. Los médicos aumentaban la frecuencia de sus revisiones sin justificación clara, y las miradas empezaban a detenerse en su cuerpo como si fuera un proyecto incompleto. Pero lo que nadie decía en voz alta era lo más importante. En esa época, la responsabilidad de no concebir un heredero recaía automáticamente sobre la mujer, incluso cuando no existía evidencia médica que lo confirmara. Y ahí es donde el conflicto deja de ser biológico para volverse estructural. Pero mientras ese sistema la presionaba desde dentro, el mundo exterior entraba en una crisis que terminaría de desestabilizar todo. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, tropas británicas y soviéticas
Invadieron Irán con un objetivo claro: asegurar el control estratégico del petróleo y evitar la influencia alemana en la región. En cuestión de semanas, el país quedó ocupado y el padre de su esposo fue obligado a abdicar. Mohammad Reza Pahlavi, con apenas 22 años, ascendió al trono en medio de una crisis geopolítica que lo superaba por completo. Y esa transformación no fue solo política, fue profundamente personal. Lo que vino después fue un quiebre silencioso, pero irreversible. El joven que alguna vez había encontrado en ella un refugio emocional, comenzó a desaparecer bajo el peso de sus nuevas responsabilidades. Gobernar un país ocupado, lidiar con potencias extranjeras y sostener una imagen de autoridad lo obligaron a construir una coraza que no dejaba espacio para la intimidad. Y en ese proceso, Fawzia dejó de ser su compañera para convertirse en una figura secundaria dentro de un sistema en crisis. La distancia no se dio de un día para otro, sino como una acumulación de silencios, de miradas que ya no se encontraban, de conversaciones que nunca ocurrían. Y en ese vacío, ella empezó a entender algo devastador. No había forma de cumplir con todas las expectativas sin perderse a sí misma. Porque incluso si obedecía cada regla, el resultado nunca dependía completamente de ella. 4. Punto de quiebre. Con el paso de los años, el desgaste dejó de ser invisible y comenzó a reflejarse en su cuerpo con una claridad imposible de ignorar. Los diagnósticos hablaban de fatiga, anemia y debilidad, pero en realidad eran la manifestación de un colapso emocional sostenido en el tiempo. Quienes la rodeaban percibían el cambio. Su energía se apagaba, su mirada se volvía distante, y cada gesto parecía cargar un peso acumulado. Pero lo más revelador no era su estado físico, sino su origen. No estaba enferma en el sentido tradicional. Estaba atrapada en un entorno que la consumía lentamente, donde cada expectativa incumplida se transformaba en una presión imposible de aliviar. En 1945, al finalizar la guerra, pidió viajar a Egipto bajo el argumento de recuperar su salud, aunque en realidad estaba tomando la primera decisión propia de su vida. El cambio fue inmediato. El idioma, el clima, la cercanía de su madre, todo le devolvía una sensación olvidada de identidad. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, porque por primera vez en años no estaba sobreviviendo dentro de una estructura que la asfixiaba, sino respirando como individuo. Ese contraste hizo evidente algo inevitable. Volver significaba regresar a un sistema que ya no podía sostener. Lo que vino después fue una ruptura silenciosa pero definitiva. No volvió a Irán. Al principio se interpretó como una ausencia temporal, pero con el paso de los meses quedó claro que era una decisión firme. Hubo presiones, negociaciones y popitos de reconciliación, pero nada logró cambiar su postura. En 1948, el divorcio se formalizó, cerrando una etapa de casi una década, aunque con un costo devastador. Su hija permaneció en Irán. Esa pérdida fue irreversible, pero aún así eligió no regresar, porque entendió algo fundamental: podía perderlo todo, menos a sí misma. 5. Consecuencias y destino final. En 1949 tomó una decisión que rompía con toda su historia. Volvió a casarse, esta vez con un hombre ajeno al poder y a las estrategias políticas. No era un rey ni un heredero, sino alguien que la eligió sin condiciones. Y por primera vez, esa elección fue mutua. No hubo ceremonias espectaculares ni titulares internacionales. Solo algo que nunca había tenido: una relación basada en la voluntad. Pero lo verdaderamente transformador no fue el matrimonio, sino la vida que comenzó a construir a partir de ese momento. Se alejó del foco público y empezó a vivir una normalidad que le había sido negada desde el nacimiento. Caminar sin escoltas, hablar sin medir cada palabra, criar a sus hijos fuera de la lógica de la realeza. Ese cambio no solo fue práctico, fue profundamente simbólico. Mientras su identidad antes dependía de su rol dentro de una estructura, ahora podía existir como individuo. Y cuando en 1952 la monarquía egipcia cayó y muchos perdieron todo de forma abrupta, ella ya había hecho esa transición años antes, por decisión propia. Murió en 2013, en la misma ciudad donde había nacido, cerrando una vida que comenzó en el privilegio absoluto, pero terminó en algo mucho más difícil de alcanzar: la libertad. No necesitó reescribir su historia ni adornarla, porque su legado estaba en sus decisiones. Y quizás ahí reside la mayor ironía. Fue admirada por su belleza en todo el mundo, pero su verdadero valor no estuvo en lo que los demás veían, sino en el momento en que decidió, por primera vez,
Elegir su propio destino. Durante años, su historia fue contada como una tragedia. Una princesa enviada lejos, un matrimonio fallido, una belleza desperdiciada. Pero esa versión está incompleta, porque deja afuera lo más importante, el momento en que dejó de aceptar el papel que le habían asignado. No fue la más poderosa, ni la más influyente, ni la más recordada por los libros oficiales, pero fue una de las pocas que, en un sistema diseñado para decidir por ella, decidió por sí misma. Y eso, aunque no siempre se reconozca, cambia completamente el significado de su historia. Ahora dime, ¿crees que realmente fue rechazada? ¿O fue ella quien decidió irse antes de ser destruida? Y si estuvieras en su lugar, ¿elegirías la seguridad de una corona o la incertidumbre de tu propia libertad? Suscríbete para más historias como esta, porque lo que parece historia, muchas veces, es un reflejo del presente.